Tras el término de la Segunda Guerra Mundial, es importante señalar que Europa se encontraba sumida en una época de crisis, tanto económica como social, debido a las consecuencias de dicha guerra. Es de gran importancia tener en cuenta las consecuencias que generó la Segunda Guerra Mundial. Estas pueden ser divididas en dos bloques. El primer bloque contiene las consecuencias de Europa, en la que las pérdidas humanas y el costo total de la guerra no ha podido ser calculada con exactitud. Se especula que los gastos llegaron a $1 billón, a los que hay que añadir las fabulosas pérdidas en los destrozos de las propiedades públicas y privadas. La economía quedó desorganizada, el desempleo iba en aumento, el descontento, las manifestaciones y las huelgas se hicieron sentir por todas las ciudades europeas. En el segundo bloque, las consecuencias de Estados Unidos. La posguerra no acarreó ningún problema a este país. Por el contrario, su adelanto económico y tecnológico experimentó un desarrollo extraordinario, que lo coloca como la primera potencia en el mundo. Ante el peligro de la expansión comunista en Europa, los Estados Unidos elaboró el Plan Marshall en 1948. Para afianzar la paz y asegurar la colaboración entre las naciones, se creó las Naciones Unidas. Esta organización reemplazó a la Sociedad de Naciones, y la construcción oficial de la misma tuvo lugar el 24 de octubre de 1945. Por otra parte, se ha de mencionar la Conferencia de Yalta, que fue celebrada por Churchill, Roosevelt y Stalin en Yalta del 4 al 11 de febrero de 1945. En ella trataron de llegar a un acuerdo para coordinar sus planes de guerra, en un punto en el que estos eran decisivos. Una de las resoluciones que acordaron fue la de militarización de Alemania y su división en 4 partes. Los acuerdos de Bretton Woods son el resultado de negociaciones principalmente entre la Gran Bretaña y los Estados Unidos. Por un lado, los ingleses proponían el Plan Keynes, plan ambicioso, conservador, pero que marcaba claramente reorganizar el orden monetario internacional, pero con evidentes ventajas para su país. Pero la falta de fuerza política y económica replegaron a los ingleses a una posición de regateo frente a los Estados Unidos. Bretton Woods fue el triunfo total de los norteamericanos expresado en el Plan White. El principal tema de discusión se centró en qué es lo que iba a aceptar como dinero o medio de pago internacional y la regulación de su cuantía, además de cómo lograr el equilibrio entre los intercambios internacionales. El Plan White consistía en establecer el oro como instrumento de reserva internacional. Argumentándose que había escasez de oro, se determinó que toda moneda nacional podía adquirir un estatuto de medio de pago internacional si era convertible en oro. Con ello se suponía una igualdad teórica de las monedas. Sin embargo, Estados Unidos poseía la mayor parte del oro existente. Bretton Woods institucionalizaba de esta manera un patrón monetario conveniente a Estados Unidos. El sistema monetario internacional se reorganizó con Bretton Woods sobre la base del poder económico, político y financiero de Estados Unidos, extendiendo internacionalmente la hegemonía de su moneda y políticas. Puede afirmarse que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron inicialmente creadas como instrumentos de esa dominación estadounidense. Dos de las instituciones creadas en los acuerdos de Bretton Woods son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional nació en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial para crear un marco de cooperación económica. Entre sus objetivos estaban lograr la estabilidad de los tipos de cambio de las divisas de los distintos países, crear un sistema multilateral de pagos y conceder préstamos. Con este sistema, el Fondo Monetario Internacional busca una economía sostenible, mejorar los niveles de vida y reducir la pobreza en el mundo. Por otra parte, el Banco Mundial, también llamado el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, está compuesto por 3 instituciones: la Asociación para el Desarrollo Internacional, la Cooperación de Finanzas Internacionales y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. La creación del Banco Mundial fue simultánea al Fondo Monetario Internacional y bajo la misma inspiración. El Banco Mundial es uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas, que se define como una fuente de asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo. Su propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Fue creado en 1945 con el fin de ayudar a las naciones europeas en la reconstrucción de las ciudades durante la posguerra. Poco a poco fue ampliando sus funciones. Por otra parte, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio es un tratado de carácter multilateral e intergubernamental
de comercio que persigue fundamentalmente liberalizar el comercio internacional de entorpecimientos y barreras y darle una base estable. Sin embargo, en la publicidad hecha a este tratado se dice que el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio ayuda al mundo a crecer. Este acuerdo, por una parte, es un convenio y por otra, una organización internacional. Este carácter lo adquirió en la medida en que se fue creando los órganos necesarios para la vinculación exterior. Principalmente, ha suscrito convenios con organismos de la ONU, pero técnicamente no tiene la calidad de agencia especializada de esta. Hasta 1957 había una fuerte escasez de dólares debido a la reconstrucción europea. Estados Unidos se aprovechaba de su posición utilizando el dólar para impulsar sus objetivos estratégicos, debido a que producía los dólares que eran usados en todo el mundo y podía financiar sus crecientes déficits con su propia moneda. A finales de los 60, debido a las políticas fiscales expansivas de los Estados Unidos, motivadas fundamentalmente por el gasto bélico provocado por la guerra en Vietnam, la salida de recursos financieros debido a la inversión de Estados Unidos en el exterior y otros gastos internos provocaron que la cobertura de oro de los Estados Unidos pasase del 55% al 22% y propició que en 1971 Estados Unidos tratara de resolver sus necesidades financieras imprimiendo dinero, con lo cual el dólar dejó de estar realmente respaldado por las reservas de oro del gobierno estadounidense. La abundancia de dólares plantea dudas acerca de su convertibilidad en oro, y el alto déficit externo de Estados Unidos provoca presiones especulativas en espera de una devaluación del dólar frente al oro, lo que provocó una gran fuga de capitales de Estados Unidos. Los bancos centrales europeos intentaron convertir sus reservas de dólares en oro, creando una situación insostenible para los Estados Unidos. Ante ello, el 15 de agosto de 1971, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, suspendió unilateralmente la convertibilidad del dólar en oro y devaluó el dólar un 10%. Esta decisión fue tomada sin consultar a los miembros del Sistema Monetario Internacional e incluso a su propio Departamento de Estado. En 1973, el dólar se vuelve a devaluar otro 10%, hasta que finalmente se termina con la convertibilidad del dólar en oro. Entre 1971 y 1973, la mayoría de las monedas más fuertes del mundo, como el marco alemán, la lira esterlina y el yen, empezaron a fluctuar libremente, es decir, las tasas de cambio ya no eran el principal método usado por los gobiernos para administrar política monetaria. Estos acontecimientos marcaron el fin del régimen de Bretton Woods.